¿Qué tal, amigos Paranoctámbulos? El día de hoy vamos a dar continuidad a la investigación que hemos venido trabajando previamente aquí en Peña de Lobos. Como se podrán dar cuenta, estamos en Cabañas El Tular. Eh, Tuvimos la oportunidad de platicar con una de las propietarias y pues obviamente encuadraron muchas cosas, puesto que confirmamos la existencia del perro este que comentan ellos que es un nahual, y también nos confirmó la existencia del personaje o del varón barbado, un señor que se ha presentado a diferentes personas, en su caso un servidor. Entonces, vamos a hacer ahorita el recorrido, vamos a checar el tema del recorrido nocturno al árbol de la bruja. Nos vamos a sacar ahorita, de ese lado está lo que es la administración de Peña de Lobos, para que nos apoyen con la caminata nocturna. Por el momento estamos esperando aquí que el equipo de Urbex CDMX se termine de arreglar para darle inicio a esta caminata nocturna. Peña de Lobos, un lugar místico, mágico y lleno de historias. Cuando cae la noche, la oscuridad transforma cada sendero en una experiencia diferente. Acompáñanos en este recorrido nocturno donde cada paso guarda un misterio y cada historia podría hacerte mirar 2 veces hacia la oscuridad. ¿Te atreves a recorrerla con nosotros? Cuando la noche cubre la ciudad y las sombras empiezan a hablar, hay un hombre que no teme entrar, donde los muertos quieren despertar. Bueno, chicos, primero que nada, un chiflido. Apaguen sus lámparas. Voy a volver a dar las reglas porque muchos llegaron después y no escucharon, pero sí son muy importantes. O sea, si alguien es especialmente sensible, que vea gente muerta, como el chavito de la película, o que sienta vibraciones raras, lo que sea, quédese hasta adelante, por favor, no se me queden hasta atrás. Se quedan hasta adelante con los niños y con los adultos mayores. Esto es para que no se me atrasen y se me vayan a perder. Bueno, vamos a ir hacia la Cañada de los Muertos. Ahorita les voy a decir por qué se llaman así. De hecho, Peña de Lobos, el Valle de Peña de Lobos, que es donde están casi todos, está rodeado de dos cañadas. La Cañada de las Brujas, que está atrás de ustedes, y la Cañada de los Muertos, que es hacia donde vamos a ir. La Cañada de los Muertos está más relax para caminar, entonces por eso los llevo para allá ahorita. Hay menos probabilidades de resbalarse y todo. Pero eso sí es muy importante. No sé si cuando los invitaron les comentaron, pero siempre salen fotografías extrañas. Y cada que se empiezan a acercar los meses, que todavía les falta un poquito, para octubre y noviembre empiezan a haber muchas manifestaciones. La cuestión es que en temporada de lluvias, como la que estamos en plena temporada de lluvias, se dan muchos avistamientos y muchas manifestaciones luminosas, sobre todo durante la noche. Como nada de lo que sucede en Peña de Lobos está preparado, todo lo que llega a suceder, todo lo que se llega a ver es real, totalmente real. No, aquí no pasa corriendo el enanito, ni sale la mujer de blanco gritando, ni tampoco el charro negro. No, a mí me gusta eso, de hecho en Huasca está padrísimo, eso está muy padre, pero aquí cuando llega a suceder algo es real. Entonces yo les pido por favor que saquen fotografías. Como nada está preparado, no les voy a decir hacia dónde. Pueden sacarlas hacia arriba, hacia el cielo, hacia enfrente, hacia atrás, hacia el bosque. Y por pequeño que sea, no lo desechen. Porque, ¿qué es lo que se puede manifestar? Pueden haber luces, lo que se conoce como los famosos orbes u órbitas, que son, bueno, ahorita les platico qué es lo que dicen los parapsicólogos, que son porque mucha gente empezó a especular cuando empezaron a verse en las fotografías, mientras más resolución tenían las cámaras fotográficas, mientras más resolución había en las cámaras de video, empezaron a verse estas manifestaciones y fueron llamadas orbs u orbes en español, órbitas. Y según los parapsicólogos, dicen que es energía encapsulada. Mucha gente que sabe de este tipo de disciplinas, de esoterismo, etcétera, dice que este tipo de esferas, cuando salen en el bosque, como aquí en Peña de Lobos o como en Huasca, que salen muchísimas, yo creo que se han visto las fotografías los que han ido a muchas. Muchísimas gracias. Los que han visto las fotografías en Huasca, sí han ido a Huasca, ¿verdad? Sí. Bueno, pues Huasca tiene muchas fotografías que han sacado visitantes como ustedes. Y bueno, estos orbes, según dicen los que saben, son espíritus elementales de la naturaleza.
lo que se conoce comúnmente como duendes o hadas. Principalmente hadas son los que se manifiestan así. Y esto se los digo por todos aquellos que somos citadinos todos, y yo sé que desde que estás en la primaria, en la secundaria, te dicen, ay, pues de cuál fumaste para andar igual, ¿no? Si empiezas a hablar de duendes, hadas, elfos, etcétera. Yo les voy a decir una cosa, alrededor del mundo, en todas las culturas, no importa lo distantes que estén entre sí por tiempo y espacio, en todas las culturas se habla de estos seres de la naturaleza. Se les llama con diferentes nombres, desde las culturas más antiguas como la Sumeria, desde los textos más antiguos de los cuales se tiene conocimiento, como la Biblia, desde luego, o como la epopeya de Gilgamesh, o como las Mil y una Noches, que de Oriente es uno de los textos más antiguos. Se habla de los jinns o genios del desierto en Oriente. Esos seres energéticos, vamos a llamarle energéticos, que pueblan los bosques, las montañas, bueno, allá principalmente las montañas, los roquedales, en los desiertos. Por eso fueron llamados genios, y por eso se habla tanto de ellos en las Mil y una Noches, como el genio de la lámpara de Aladino y la lámpara maravillosa, etcétera. En la Biblia también se habla de ellos. Se dice que el rey Salomón tenía poder sobre este tipo de seres y que de hecho ellos le ayudaron a construir el templo de Jerusalén. Entonces, son culturas muy antiguas, pero ya se habla de estos seres. Ahora, si nos vamos hacia las culturas griegas o romanas, tenemos, por ejemplo, los sátiros, las nereidas, los tritones, los centauros. Hay muchísimos seres, silfos, sílfides, etcétera, dependiendo de la cultura, y se habla de ellos. Se dice igual en todas las poblaciones, por más antiguas que sean, se dice que son seres que son guardianes de la naturaleza, que son los encargados de hacer que toda la naturaleza funcione como debe de ser. Si nos ponemos a comparar a los elfos de las tradiciones nórdicas, de los cuales yo creo que todos tienen conocimiento por las películas de El Señor de los Anillos, que desde luego están basadas en una mitología muy, muy profunda y muy antigua que Tolkien tenía, y que son para la gente que vive allá, es totalmente real, o sea, son historias reales para ellos totalmente. Si nos ponemos a comparar estos seres con los Huatlipochtlis de las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, los que las hayan leído deben de saber a qué me refiero. Sabemos que son todos lo mismo, o sea, hombres y mujeres de gran belleza, que viven en los bosques, que no se pueden ver a simple vista, que a veces se manifiestan a determinadas personas y por determinadas razones. Depende mucho de la energía de la persona para que ellos se acerquen o se manifiesten. Aquí en Peña de Lobos, por cierto, se han dado unos encuentros muy cercanos con estos seres. Si se portan bien, se los cuento. Y bueno, son exactamente lo mismo, guardianes de la naturaleza. Ahora bien, aquí en México tenemos muchos de estos seres. Los que viven en provincia o tengan parientes que vivan en provincia habrán escuchado de los aluches en el sureste, habrán escuchado de los chaneques, de los chacs, de todos estos, algunas personas ya les llaman, como les llaman los europeos, gnomos, etcétera. Pero además déjenme decirles una cosa, para los que no creen, les voy a compartir un número de WhatsApp. Apúntenlo a los que les interese el tema, los que sean escépticos y quieran investigar, apúntenlo, porque si me solicitan las fotografías que hemos recopilado a lo largo de los años en estas caminatas, con personas como ustedes que me han hecho favor de compartirlas, les voy a dar muchas evidencias que pueden analizar, que le pueden preguntar a la IA si es cierto o no es cierto, o pueden analizarlas si tienen conocimientos de esto, y van a ver que nada de lo que yo les vaya a enviar está trucado, nada. De hecho, tengo una fotografía que me compartieron hace como un mes, una señorita Mónica Aceves, que vino aquí a Peña de Lobos en una de las cabañas, y me hizo favor de compartirla, que es una de las más interesantes porque se ve perfectamente, es de las más increíbles. Es un gnomo que está junto a una fogata, a una persona que ni cuenta se ha dado, el caballero que está cocinando ahí, que tiene un gnomo junto, y es pero fabulosa, de verdad es una de las mejores. Está bien padre. Bueno, ya conocen a Oscar. Oscar está allá abajo, en el valle de allá abajo. Él anda por el campamento, anda patrullando toda la noche. Si se acerca a ustedes, si necesitan algo, le pueden decir a Oscar. Con cuidado, no se queden muy atrás.
Sí, no te apures. Una moneda del mundial. No van a estar las vacas. No, yo espero que no. Pasaron 2 veces por el día. Una de ellas, la Cañada de las Brujas, la otra es la Cañada de los Muertos, que es a donde nos dirigimos, y les decía también que nosotros no bautizamos los lugares. Los nombres se los ponen los pobladores de la región dependiendo del fenómeno más recurrente que les suceda a ellos durante las noches o también suceden a veces durante el día. ¿Ok? Por eso se llaman Cañada de las Brujas, Cañada de los Muertos. Como no vamos hacia la Cañada de las Brujas, déjenme decirles, es uno de los lugares donde más fotografías hemos podido tomar, más evidencias, porque es una puerta dimensional. Y esto es importante que les comente, o sea, antes se hablaba de puertas dimensionales, de dimensiones paralelas, ahora se habla de un multiverso, ya en las películas, en todas las películas de Marvel principalmente, se habla mucho del famoso multiverso. Aquí en Peña de Lobos, en toda esta zona, en toda esta región, hay muchos portales, hay muchos entradas a universos paralelos. Una de las características del lugar, por ejemplo, es que a veces pierdes totalmente la noción del tiempo o pierdes la noción de dónde estás. Ha ocurrido en ciertas ocasiones y tengo una fotografía interesantísima que se tomó la semana pasada que les voy a compartir también. Una fotografía fabulosa del cielo, en el cielo está pasando algo muy extraño. Hagan en cuenta que se ve como una ola de nubes, pero el cielo estaba despejado. ¿Cómo es posible que haya salido esa fotografía cuando el cielo hasta había estrellas? O sea, pero sí se sentía algo raro. Eso fue en la Cañada de las Brujas la semana pasada. Se sentía algo extraño en el ambiente, como que algo no andaba bien. La mitad del cielo se veía luminoso, la otra mitad se veía totalmente oscuro y la fotografía que tomaron las personas en ese momento se ve como una ola de nubes que, ¿dónde? Acaban de... ¿Ahorita? Sí. ¿De qué lado? De aquí. Por aquí. Por atrás. Sí. ¿Por atrás alguien trae una campana? No, atrás de ti. Ay, atrás de mí. No pasa nada. No, fíjense, si yo les contara lo que han visto detrás de mí en las caminatas, una vez vieron 3 calaveras. Ay, Dios, feos. ¿Qué? Ah, sí, sí, sí. Que esas nubes se las voy a compartir. Y no ha sido la primera vez. En ese lugar donde se tomó la fotografía ya había aparecido anteriormente un cielo totalmente diferente, unos árboles de un color distinto y unos portales que se llegan a ver a veces, de los cuales sale luz. Y en muchas ocasiones se habían podido captar en fotografías, pero lo que salió la semana pasada es fabuloso. Ahorita les platico un poquito más, si se portan bien, acerca de este tipo de situaciones cuando a la gente, a los mismos visitantes. Unas sombras del Sí. ¿Qué? Allá corrió algo. unas sombras Pero bien muy cerca. gigantotas. Sí. ¿En serio? ¿Y pasaron corriendo? Sí. ¿Todos lo vieron? Sí. Bueno, ya vieron que si pasan cosas, saquen fotografías. Saquen fotografías. Pero Es sin más, flash, dice. pues no sé, a ver, apaguen las luces. Yo no vi la verdad porque estoy de espaldas, pero si ustedes estaban de frente y lo vieron, Pero ni de persona, ¿eh? no, no eran de persona. Correr, enorme. Entre los árboles. Sí, o sea, ni siquiera había como piso para correr. A ver, chicos. No, A ver, apaguen las luces. negro y muy grande. Ajá. A ver ahí. Allá abajo. No, no era esa lámpara, ¿verdad? Esas son personas. No, Eran otras sombras grandes. Aquí cerca. Eso está cerca. Ok. Sí se ven. ¿Quieren que nos movamos de aquí? ¿No? ¿Están bien? Bueno, entonces les decía que les voy a contar lo que le sucedió a un grupo grande del TEC de Monterrey en la Cañada de los Muertos, lo que le ocurrió a un amigo mío que es investigador también. Vino en una ocasión
con otro compañero que es de parte de los vigilantes de Maussan, ha colaborado mucho con Carlos Clemente, etcétera, con Johanan Díaz Vargas. Y bueno, esta persona traía un dron, se quedaron de domingo a lunes y ya casi para irse, como a eso de las 2 de la tarde, decidieron hacer una filmación desde el dron. Entonces lanzaron el dron y todo estaba bien. Ya ven que en una pantalla se puede ver lo que está grabando el dron arriba, cuando de pronto empieza a hacerles estática y ellos se quedan muy extrañados porque nunca les había fallado. Dice, ¿por qué está haciendo esta estática? Esto no es normal. Estaban viendo eso cuando de pronto la estática se empieza a aclarar, por decirlo así, y empieza a verse un paisaje totalmente diferente al que el dron estaba grabando o al que estaba en el entorno de ellos, que era el valle, las cabañas, el arroyo, etcétera. Por lo que me cuentan, acuérdense por favorcito de apagar las luces, por lo que me cuentan ellos, lo que se veía era un paisaje de colores pastel, de colores muy claros, muy suaves, muy tenues, y una cascada que obviamente no existe aquí en el valle, ¿no? Tenemos el estanque, tenemos arroyuelos, está el manantial, pero no existe una cascada. Eso era lo que el dron estaba filmando desde arriba, cuando el paisaje cambió totalmente, ellos no podían explicárselo, estaban totalmente asombrados, estaban emocionadísimos porque siendo investigadores iban a poder llevar un muy buen, una buena noticia al programa, pero cuando quisieron buscar ese paisaje, esas imágenes, ¿qué creen, chicos? Que ya no se veía nada, era pura estática. Pero ellos lo vieron en la tablet donde estaban checando todo lo que el dron estaba grabando. Tengo, de hecho, en la narración que me hizo mi amigo de estos chicos, les pedí que por favor ellos me grabaran lo que quisieron ver, pero obviamente como son investigadores conocidos, pues no se quieren. ¿Dónde? Acá de este lado. Ahora acá de este lado. Y el perro está viendo hacia allá. O sea, Entonces se escucha acá y se escucha acá. Yo creo que mejor si nos movemos. Si se escucha detrás de mí, se escucha detrás de ustedes, ya nos están rodeando. Entonces, ahorita les sigo platicando. Pero quédense con eso y ahorita les sigo contando algunas otras historias. ¿Qué pasó? ¿Quién es? Anda buscando víctimas. No me digan quién es Oscar? A ver, me voy a pasar, chicos, para decirles por dónde y sobre todo también por si hay alguien de veras acá. ¿Quién era, chicos? Pues no se ve nada de este lado. Sí se escuchan cosas, pero no se ve nada. Ellos perciben lo que nosotros no podemos ver. Pero bueno, aquí está bien para que se acomode. Ok, los que quieran sentarse se pueden sentar en el pasto. No está muy mojado, no mucho. Pero si no se quieren sentar, nada más apaguen sus lámparas. Apaguen sus lamparitas. ¿Qué pasó? ¿Qué escucharon? ¿Una risa? Hay gente allá de aquel lado. Ah, no, son lámparas. A ver, apaguen todas sus lámparas. Ah, no, no hay nadie. Eran las lámparas de ustedes. Todas las lámparas. No está mojado, no está mojado. Ok, bueno, ¿en qué me quedé? A ver qué tan atentos estaban. Lo último fue lo de las imágenes del cielo. Sí, ¿no? Ok, ok. Y lo que les pasó a los del TEC de Monterrey, efectivamente que les cambió el paisaje, exacto. Bueno, miren, esto sucede en algunos lugares alrededor del mundo donde hay mucho magnetismo. Bueno, donde hay mucho magnetismo, el magnetismo que tiene que ver
con, desde luego, grandes depósitos de agua, grandes depósitos de minerales, de cuarzos principalmente, o con la fricción de las diferentes capas de la corteza terrestre. Hay ciertos lugares en el mundo que se caracterizan por ser vórtices energéticos. Ahora les llaman también focos tonales. En estos lugares todo tipo de fenómenos paranormales ocurren. Bueno, y les decía que este tipo de lugares se caracterizan por todo tipo de fenómenos, o sea, desde avistamientos de ovnis, manifestaciones de seres de la naturaleza, apariciones fantasmales, etcétera, y todo tiene que ver con el magnetismo terrestre del que les hablaba. Aquí Peña de Lobos es un sitio, es un vórtice magnético. De hecho, se sabe que las primeras etnias que se asentaron en la región hacían ceremonias en este lugar, ceremonias de sanación, ceremonias de iniciación y ceremonias también de alianza con los espíritus de la naturaleza. Nuestros pueblos de tradición hablan totalmente de ellos con una naturalidad que a nosotros los citadinos nos parece sorprendente, pero yo creo que son mucho más sabios que nosotros porque viven más apegados a la naturaleza que nosotros. Entonces, ellos conocen acerca de estos seres de los cuales les hablaba al principio. Y en Peña de Lobos se dan muchas manifestaciones de ellos. Les decía, hemos tenido algunas fotografías y algunos videos incluso de hadas, de duendes, de gnomos, de elfos incluso, de este tipo de seres. Pero también quería comentarles acerca del camino que venimos siguiendo. Es lo que se conoce como camino real. ¿Qué pasó, chicos? ¿Siguen viendo algo? No se ve una luz en la cámara, se ve y en la luz se ve. Y en la cámara se ve ya no se ve la bola de fuego, ¿viste? ¿Una bola de Ahí fuego? ¿Esa? se ve solo con el teléfono, mira. Y se ve entre los, y se ve Se apaga, ¿no? Bueno, como andan muy distraídos, los voy a dejar que saquen muchas fotografías. Apúrense a sacar fotografías. Bueno, ok. Entonces les decía que es el camino antiguo, el camino viejo, también le llaman así. Y es un camino que se conoce porque durante las noches es recorrido por lo que llaman aquí la cabalgata nocturna. Cuando mis abuelos construyeron la primer cabaña y que veníamos a verlos, todos los nietos los fines de semana nos contaban que había noches especialmente oscuras donde se escuchaba una cabalgata que subía desde la Cañada de los Muertos por todo el camino viejo, rodeaba Peña de Lobos y se iba hacia el bosque antiguo. Mi abuela a veces me contaba, ella decía que era la cabalgata nocturna de los elfos, ella decía que era eso, mi abuelo decía, no, 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 es la cabalgata de los bandidos. Como quiera que sea, eran cascos de caballos y voces de hombres que pasaban en la oscuridad cuando en realidad no había nadie en los alrededores. Eso es lo que se conoce aquí en el pueblo como la cabalgata de los bandidos o la cabalgata nocturna. Déjenme decirles también que toda esta zona, como tuvo muchas minas, que hasta la fecha algunas todavía están, si no bien funcionando, todavía se pueden explorar. Y estas minas eran de oro y plata. Por lo tanto, estos bandoleros que poblaban la región, sobre todo después de la revolución que había tanta pobreza, tanta miseria entre el pueblo y los campesinos, estos bandoleros, sobre todo aquellos comandados por un hombre que se llamaba Guadalupe Orozco, que yo creo que es el más conocido, que era como un Robin Hood de estos pueblos. Eh, Toda esta gente habla de él, habla de sus... Ay, eso sí que se ve ahí atrás para que vean. Eso es otra cosa, ¿eh? Eso es otra cosa, porque eso está en el cielo. ¿Sí lo ven? A ver, apaguen las lámparas, chicos, porque si no, no se ve nada. Apaguen las lámparas. Esa luz de ahí sí no es normal, porque además se está moviendo. Los que puedan filmarla, desde luego sin flash, sin lámparas, porque si no se distorsiona. Pero eso que se ve allá arriba, obviamente no es la carretera, no tiene nada que ver con eso. No, eso sí es la carretera, eso sí es la carretera. Pero esto de acá arriba no. Eso de ahí, exactamente. Todas esas sí están abajo, en la carretera, lo que se vio estaba arriba. ¿Sí lo alcanzaron a ver el movimiento?
Y sí, déjenme decirles otra cosa también. Cuando hay avistamientos de ovnis en el cielo, casi siempre es cuando hay nubes, ¿eh? Cuando está el cielo así medio encapotado. Y les digo esto porque tenemos 6 videos que pudimos tomar de unos ovnis muy interesantes en el 2021, que incluso se los enviamos a Maussan y los sacó en una cápsula comparándolos con un fenómeno que había ocurrido en Gran Bretaña, igualito, y es más o menos algo así lo que se vio en el cielo. Entonces esténse atentos también en el cielo, porque desde luego eso no puede ser no puede ser un automóvil moviéndose hasta allá arriba. Los primeros en asentarse aquí fueron los otomís, pero cuando empiezan a llegar las tribus chichimecas del centro norte de la República, una tribu en especial que llegó a estas tierras empezó a hacer la guerra a los que ya estaban establecidos. Esta tribu chichimeca era la tribu del lobo. Se consideraban a sí mismos nahuales con la capacidad de transformación en el animal de poder de la región, que en aquel entonces era el lobo mexicano. Por eso es que se llamaban a sí mismos la tribu del lobo. Y se vino a sentar a este lugar. Y en este lugar donde estamos, perdón, me voy a pasar para que para seguir a Andy. Acuérdense que no se pueden adelantar. ¿Sí aguantan bien las historias fuertes? Bueno, mucha gente que llega a Peña de Lobos me pregunta cuáles son las historias más obscuras, cuáles son las anécdotas más obscuras que han ocurrido. Entonces varios preguntan al respecto de qué es lo más fuerte o lo más desagradable que puede llegar a pasar, que puede llegar a salir en fotos, que puede ocurrirles a ustedes como visitantes. En este caso serían yo creo que las posesiones demoníacas. Nosotros hemos visto como familia pues cantidad de cosas, hemos visto brujas, nahuales, fantasmas, espíritus, duendes, etcétera. Pero yo creo que si les somos sinceros, chicos, nada más desagradable que una persona que está viva con una entidad que la está controlando. En este caso pues cambia completamente sus cualidades. Les voy a contar una de las historias más fuertes, yo creo, que hay en Peña de Lobos. Pues hagan de cuenta, muchachos, esta era una familia, venían con un grupo de doctores. En este caso, traían a un niño, una parejita de ellos, pero el niño se había quedado en casa. Bueno, en una de las cabañas en la zona central de Peña de Lobos. No sé si alguien viene de la Palapa, ¿no? Bueno, se había quedado en una de las cabañas que está ahí por el restaurante, junto con su tía. Estaban esperando a que terminara el recorrido, en el cual estamos nosotros ahorita, para que regresara la madre con el papá y pues ya se pusieron a cenar. Entonces, no sé si venga alguien que ya haya conocido Peña de Lobos desde ese tiempo. Levante la mano quien ya ha venido. Nada más usted. 1, 2, 3. Bueno. No sé si les habrá tocado, muchachos, pero había un recorrido, bueno, principalmente una de las atracciones de este recorrido nocturno, la cual era la casa del tío. No sé si alguien se acuerda. Era una casa que ahorita ya está remodelada, de hecho se vendió, se remodeló y ahorita de hecho ya también se está rentando. Pero en ese tiempo, pues era una casa abandonada que pues tiene su historia. No nos vamos a adentrar en la historia de qué pasó ahí, porque cuando se cuenta eso pues se alborota mucho, pero básicamente pues falleció una persona allá adentro, de una forma muy fea. Pasado el tiempo no les voy a decir. Pasado el tiempo pues la fueron abandonando, se empezaron a robar cosas y llegó un punto en el que básicamente se volvió la atracción de los recorridos nocturnos. Tiro por viaje andábamos por allá. En algún punto nos metíamos por la ventana, después ya tumbaron de la cocina, por ahí se entraba, tumbaron las de enfrente, entonces pues ya había más acceso, pero siempre que íbamos a esa casa espantaban bastante fuerte. Dado esto, venía justamente el grupo que les comento y de la parejita, la señorita se acerca y nos dice a los guías que si puede pasar ella sola a la casa para experimentar
pues qué tanto se sentiría feo allá adentro, ¿no? Porque ella era completamente escéptica. Se le negó, obviamente, se le dijo que no podía entrar, y ella estaba duro y dale, que quería pues experimentar porque no creía en esas cosas. Su pareja tampoco creía, pero pues él no tenía la necesidad de averiguar nada, ¿no? Llegó un punto en que fue tan insistente la señorita que se le dijo que bajo su propia responsabilidad podía entrar, que claramente no nos hacíamos responsables de lo que pudiera pasar. Entonces la chica pasa, todo el recorrido pues está ahí expectante a ver qué veía la chica, si sentía algo. La vemos como pues entra a los cuartos, se pone hasta deambular por los cuartos, se va a la cocina, se va a la parte de atrás que está por el baño, se mete pues en cada una de las salas y se queda cierto rato. Pasados, que serían unos 15 minutos, Más o menos, sí. pues como unos 15 minutos, la chica ya sale de los cuartos, se para ahí en la sala, se pone a ver hacia el techo y sale. En cuanto sale dice, la verdad no sentí nada. ¿Y qué creen, muchachos? Se nos desmaya ya enfrente a todos. Se desmaya la chica, como les digo, venían médicos, se acerca su pareja también a revisarla, y todos llegan a la misma conclusión de que no hay una razón coherente de que la muchacha hubiera colapsado. Entonces, pues no se explicaban qué estaba ocurriendo, dicen, pues no se le bajó la presión, no parece que tenga nada, y de repente la muchacha regresa en sí. Regresa en sí y actúa como si algo le estuviera quitando el aliento, como si no pudiera respirar. De repente se vuelve a desmayar y así varias veces. Su pareja, que es el que está más cerca de ella, pues le trata de revisar las vías respiratorias y se da cuenta que no hay nada que esté obstruyendo, pues el flujo de aire, ¿no? Y le cae de raro porque la muchacha sí estaba morada. Regresaba y se iba, regresaba, se iba. Pero no tenía ninguna problemática para respirar que tuviera coherencia, ¿no? Nada le estaba obstruyendo. Llega un punto en el que la chica dice me está ahorcando. Con las pocas fuerzas que tenía le sale la voz y dice quítenmelo, me está ahorcando, me quiere matar. Y se vuelve a desmayar. Nadie la estaba tocando. Entonces llega un punto en el que se preocupan tanto de pues, el estado en el que se encontraba la muchacha que deciden pues terminar el recorrido, tratan de cargarla. Era una muchacha pues delgadita, de unos 50, era muy chaparrita, pues eran varios hombres, su pareja trata de cargarlo y ¿qué creen? No puede, chicos. Llega el segundo, tratan de cargarla, tampoco puede. Llega el tercero y no pueden. Pues entre la mitad de los que iban en el recorrido tuvieron que cargarla y le arrastraron las pompas, imagínense todavía. Para medir unos 50 y estar tan delgadita, pues estaba bastante pesada en ese momento, por alguna extraña razón. Llegan a las cabañas, se le pasa a una de ellas, la empiezan a atender, empiezan a checarlo otra vez, y en eso se nos ocurre a los administradores, a nosotros, uno se acerca y pregunta, oye, ¿sabes qué? Si le damos agua bendita, y pues el otro dice, no, bueno, pues a lo mejor, pero pues es que el chico ya la revisó y no tiene nada médico, puede que sí sirva el agua bendita. Entonces el plan era el siguiente, se le daba un vaso de agua, fingiendo que era agua de la llave, le decíamos al muchacho que se lo diera cuando despertara a ver si eso ayudaba a aclarar su garganta y a ver si de alguna forma servía. Se hizo de esa forma, cuando de repente regresa, le dice rápidamente, a ver, dale un trago de agua a ver si te sientes mejor. La chica le da un trago, ya no se desmaya, le da el segundo trago y ya más o menos le empieza a regresar la voz, y al tercer trago ya estaba como si nada. Curiosamente, pues todo se tranquiliza, el muchacho no se explica qué pasó, pero dice, bueno, a lo mejor sí tenía algo, y yo no pude, pues, dar con qué era. Se tranquilizan, ya la chica recobra el conocimiento, ya no sabe ni siquiera qué había pasado, se pregunta por qué estaba ahí. El muchacho pues le comenta que colapsó, pero que ya todo estaba en orden. Se la lleva a su cabaña. Más tarde, a eso que sería de las 12 de la noche,
la muchacha se les vuelve a poner mal, pero ya en la cabaña. Estaban únicamente ella, su pareja, la hermana de la señorita y el pequeño como de unos 8 años, que justamente ya las estaba esperando para, pues, cenar. La mujer se les vuelve a poner mal en cuanto llegan, se sube al piso de arriba. Lástima que no viene nadie de la cabaña porque me ayudarían a corroborar cómo está la cabaña, pero se sube al piso de arriba, se va a la esquina más oscura y se queda como en las películas meciéndose de cuclillas. Todos han visto las películas, ¿no? Cómo se mecen. Entonces, pues su pareja trata de hablar con ella, le dice a la tía que se quede con el niño, porque pues la mamá estaba un poquito rara, que en lo que pues checaba qué le estaba pasando, pues que no subiera el niño. De repente, pues está tratando de platicar con ella no le responde, y el niño se empieza a poner impaciente y a preguntar por qué su mamá está enojada con él. Él pensaba que se había portado mal y que su mamá no le quería dar de cenar. Y le empieza a preguntar, me porté mal, ¿qué hice? ¿Por qué no quiere hablarme mi mamá? Y pues la tía lo tranquiliza, le dice que ahorita ella le hace de cenar y que su mamá se siente mal. De repente es tanto la impaciencia y la duda de por qué se habrá enojado la mamá con él, que se le escapa, se le suelta a la tía, logra esquivar al papá, le pasa por abajo de las piernas y llega con su mamá. Y le dice, mamá, mamá, ¿por qué estás enojada? De repente la va a tocar, cuando ya está enfrente de ella, se da la vuelta y quiero que se lo imaginen en su mente, estando de cuclillas, muchachos, la señora tenía los ojos blancos, perdidos, inyectados en sangre, una sonrisota como... ¿Sí vieron la película esta de Sonríe? ¿Sí se acuerdan de la sonrisa? Pues una sonrisa de oreja a oreja, los ojos blancos, blancos, inyectados en sangre, se voltea de cuclillas y en cuclillas, sin levantarse, se pone de puntitas, pone las manos como conejo aquí enfrente, como si las trajera lisiadas, y empieza a caminar, así moviéndose como pingüino hacia él, pero rápido, en puntitas y cuclillas, imagínense. Pega el grito el pequeño, sale como bólido para atrás, esta, bueno, pobrecita señora, esta cosa le iba a decir, se va encima de él para, pues yo creo que atacarlo. De repente, pues el papá le intercepta, el niño se baja llorando, y que creen, con una sola mano, la señora agarra a su pareja y la avienta al otro costado de la cabaña. Vieron El Exorcista, me imagino. Hay una escena donde se voltea, como que se contorsiona su cuerpo muy raro. Así baja las escaleras. El papá, pues todo aturdido, trata de levantarse para agarrarla porque iba sobre el niño. La tía levanta el niño, lo carga, se sale y encierra al pobre esposo ahí con ella. Se quedan los dos, pues peleando, ¿no? Sale corriendo, con el niño llorando, y pues a esa hora, imagínense, ya todos dormidos, empieza a tocar como desesperada en las administraciones, ayúdenme, ayúdenme. Ya salimos, nos dicen lo que ocurrió, ya se va a la cabaña, se abre, pues el señor estaba inconsciente ya, estaba en la sala, y pues la señora estaba en un estado bastante desagradable, ¿no? Se hizo el exorcismo y tras unas cuantas horas, pues se logró sacar lo que tenía. Pero se dice, porque tiempo después, pues ya que la habíamos calmado y todo, al día siguiente, pues según ya estaba bien, se le dio al señor el número de un exorcista laico, parapsicólogo y demonólogo, para que le pudiera apoyar en caso de que hubiera problemas, y todavía, pese a lo que le había ocurrido, el señor no creía en eso. No quiso aceptar el número y se fueron, pero desgraciadamente se llevaron esa cosa con ellos. Ya los demás tranquilitos, voy a pasar el micrófono, ¿sale, vale? Ok, a raíz de la investigación que hizo Antonio Zamudio hace 20 años, que fue el primero en descubrir, por decirlo de alguna manera, lo que es la bruja nahual, lo que se conoce ya como la bruja nahual de Peña de Lobos o de Gilotzingo. Antonio Zamudio, yo no sé si ustedes lo conozcan, tiene un programa que se llama Código Paranormal, uno de los mejores investigadores del fenómeno y que ya tiene muchísimos años de experiencia. En aquel entonces, hace 20 años, ellos empezaban, de hecho, eran conocidos como los hombres de negro, Antonio Zamudio y Luis Cortés,
Y una de sus primeras investigaciones fue aquí en Peña de Lobos y fue precisamente por las historias de exorcismos que se habían filtrado entre los medios, que desde siempre han venido muchos investigadores al lugar. Y por eso es que ellos vinieron a buscar específicamente a la bruja Nahual, porque ellos decían que la posesión se trataba de una entidad que se manifestaba a sí misma como el Nahual de Gilotzingo. Ellos llegaron aquí a hacer esa investigación una noche y tuvieron la oportunidad de poner varias cámaras trampa, como les llaman, en el bosque. Y en una de esas ellos están checando los videos y observan que una de las cámaras está filmando a una entidad, a un ser bastante alto que trae una especie de túnica, le brillan los ojos. De hecho, los que quieran buscar el video todavía anda circulando en YouTube y está como danzando en medio de dos árboles en la oscuridad. Cuando ellos ven esto, como son investigadores, en vez de salir corriendo como haríamos cualquiera de nosotros, lo que hicieron es correr, pero en dirección a esa entidad que estaban grabando. Y lo crean o no, en vez de enfrentarlos, esta cosa salió corriendo y dejó olvidado lo que se llama o lo que llaman ahora el famoso bastón de los brujos. Es una especie de, pues como de báculo que tiene varias inscripciones extrañas, o sea, tiene una simbología extraña y lo dejó tirado ahí. Según lo que investigó tiempo después Antonio Zamudio, este tipo de bastón lo utilizan los brujos o las brujas para golpear la cabeza de la gente pequeña, y no digo exactamente quiénes porque hay muchos aquí, ¿ok? Y para hacer sus fechorías, porque ya saben que las brujas hacen cosas abominables. Una de ellas, para conservar su juventud, es precisamente beber la de estos pequeños seres, ¿no? Ya saben de qué hablo. Bueno, pues a partir de ahí se han venido dando muchas investigaciones. Primero fueron ellos. Antonio Zamudio, de hecho, viene cada año en la noche de Walpurgis, que es el 30 de abril. Y él viene cada año a hacer investigaciones. Viene mucho aquí a este valle porque este es uno de los portales de los cuales les hablaba. Y se ha podido llevar, siempre se lleva buenas evidencias, pero de las experiencias más fuertes que ha tenido ha sido esa de poder videograbar por primera vez a la bruja Nahual. Después de él han llegado muchos otros investigadores, entre ellos la señora, que en paz descanse, Laura Rivas, también cuando era muy jovencita, vino con Alberto del Arco, también él era muy joven, y vinieron a investigar la cabaña más grande, una cabaña que ya no está, que ya se derrumbó, y que de hecho sí creo que viene gente de las cabañas pequeñitas que les llaman los Doritos. Son dos cabañas pequeñas como triangulitos. Pues en ese lugar estaba antes la cabaña que es conocida como la cabaña de Extra Normal. Era la más grande. Era una cabaña enorme. Si viene alguien de ahí, ¿verdad? Ya los escuché que por ahí viene. Sí, estaba muy padre, muy, muy padre. Era una cabaña muy grande y siempre espantaron en ese lugar, siempre. Se escuchaban pasos arriba, exactamente. De hecho, fíjense que desde antes que se construyera la cabaña, ese lugar primero fue una leñera, era la leñera de mis abuelos. Ya entonces espantaban a mi abuelito y espantaban a mi tío, que tenía como 14 años, fue el que se vino a vivir con ellos, y le llamaban por su nombre. Él decía que veía una sombra oscura, muy similar a la sombra que vieron detrás de mí en medio del bosque, algo muy similar, muy alta, que se agazapaba en la oscuridad al fondo de la leñera cuando él tenía que ir por troncos para la chimenea. Entonces ya no le gustaba ir a mi pobre tío. Pero después de eso, se hizo una caballeriza, nos dio por criar caballos, y los caballos, me acuerdo muy bien que pateaban las trancas, no soportaban estar en ese lugar, como si algo los asustara mucho durante la noche. De hecho, los escuchábamos relinchar y patear las trancas para salirse de la caballeriza. Cuando por fin lo lograban, los encontrábamos al otro día pastando en medio del valle, pero no soportaban estar ahí, por lo que se decidió hacer la leñera en otro sitio. Y ahí donde había estado esa leñera, se empezó a construir la cabaña, que fue la cabaña de mi tía, que se casó con un canadiense. Era una de las más grandes y más fuertes esa cabaña, y que después se empezó a rentar, pero siempre, siempre asustaron muchísimo en ese lugar, mucho. Antes
de que la derrumbaran, desde luego. Otro de los casos más fuertes de posesión fue el de amiga de mi prima. También se ha contado mucho en programas de televisión. Esa fue otra posesión que se dio en el cuarto que estaba debajo de las escaleras, un cuarto muy oscuro donde además quién sabe quién había guardado una ouija. Entonces nosotros no sabíamos, la descubrimos por pura casualidad al hacer la limpieza de la cabaña, pero yo creo que todo eso empezó a cargar mucho la energía ya de por sí fuerte del lugar. Ese portal, como dijo Laura Rivas cuando vino a hacer su investigación, era un portal, pero un portal oscuro, a una dimensión oscura. Había un espejo en la ventana del baño, pero por la parte exterior, y ese día que vinieron a hacer su investigación, que llegaron ya bastante noche con Alberto del Arco, y lo pueden ver si buscan Peña de Lobos Extranormal en YouTube. Ellos llegan bastante noche, se les descompone el carro, deciden hacer la investigación, entraron primero a la cabaña que está en medio del valle, que es la Palapa. Cuando están ahí se escucha algo muy extraño, algunos dicen que es el llanto de un gato, pero no había gatos, se oye más bien como el llanto de un bebé. Estaban haciendo la investigación ahí, luego deciden salir y se van hacia la cabaña más grande, donde había sido el caso de posesión. Los que ya vieron el video pueden observar en ese video cómo entra Laura Rivas. Ella era muy perceptiva, era una gran vidente. Todavía le faltaba un poco para, para ser una buena armonizadora. O sea, ella era psíquica, era vidente. De hecho, ella percibió los espíritus de los niños, que ya no me dejaron contarles allá arriba, por cierto, porque se llama Cañada de los Muertos. Ella percibió esos espíritus. Desde luego, los niños que en ese lugar donde estábamos parados, que les iba a contar la historia, no eran de estos tiempos, no eran niños prehispánicos, porque eran los sacrificios que hacían hacia la peña. A la peña, porque ellos decían, la tribu que habitó este lugar, decían que era la tribu del lobo, lo que les estaba diciendo, y que el espíritu del lobo les pedía niños, y desde luego no iban a sacrificar a sus propios hijos, sino que se robaban a los hijos de las otras tribus para sacrificarlos ahí. Bueno, pues esto lo supimos nosotros mucho después, cuando Laura Rivas empieza a hablar acerca del sufrimiento de muchos niños en Peña de Lobos. Nosotros dijimos, honestamente, esa mujer está loca, ¿no? Nosotros llevamos 60 años aquí, y cuál sufrimiento de niños, o sea, nunca ha habido sufrimiento de niños aquí, pero ella se estaba refiriendo a los niños que habían sido ritualizados, que habían sido sacrificados en épocas prehispánicas. Y después nos enteramos por el jefe supremo de las tribus otomís de la historia de este sacrificio de niños que hacía la tribu del lobo que se asentó en la región. Bueno, pues ellos vinieron aquí a hacer esa investigación y, como les digo, sí percibieron varias cosas. Laura Rivas lo sintió, también sintió el portal. Ella decía, aquí en este lugar, en la esquina que hace el baño con el cuarto, hay un portal muy fuerte. Cuando ella está hablando de esto, empieza a acercarse hacia la puerta y la puerta se le empiezan a abrir como si alguien muy suavemente estuviera abriendo la puerta mientras ella se acerca, y cuando ella ya está demasiado cerca se la sueltan en la cara, y lo pueden ver en el video. Cuando se ponen a investigar qué hay dentro del baño, porque ellos pensaban que había una persona dentro del baño que estaba haciendo esto, se dan cuenta al pasar las lámparas que no hay absolutamente nadie, ni manera tampoco de que se pudiera meter o salir por otro lado. Eso fue una de las cosas que sucedieron. Arriba, como bien dice la señorita, se escuchaban pasos, pasos muy pesados, y como si arrastraran algo muy pesado en la parte de arriba, en el piso de arriba. Inmediatamente los investigadores dicen, hay alguien allá arriba, vamos a investigar. Suben corriendo con cámaras y todo, con luces, y no encuentran absolutamente nada. En el momento en que ellos se bajan, todo estaba en silencio cuando suben, pero cuando vuelven a bajar, se empiezan a escuchar nuevamente ese rechinar de tablas. Incluso se puede ver como alguien estuviera, como si alguien muy pesado estuviera pisando las tablas, porque se sumían las tablas y lo podían percibir desde abajo. Estaban tan asustados Alberto del Arco y Laura Rivas que dijeron, ¿saben qué? Que vámonos de aquí, vamos a parar la investigación y vámonos de aquí. Esto está demasiado fuerte. Cuando sale nuevamente ya al aire, ya afuera de la cabaña, ellos dicen, ya hicimos un ritual para que las personas que viven aquí puedan vivir en paz. Les voy a decir algo, la verdad no pudieron hacerlo. Estaba muy asustada Laura Rivas y no pudieron hacer nada.
De hecho, se fueron poquito después de eso, ya no quisieron entrar a la cabaña, pero dentro de las fotografías que tomaron se puede ver una entidad, un ser de bajo astral que trae una especie de, ay, ¿cómo se le llama? Túnica, una túnica totalmente negra, obviamente no se le ve la cara, pero primero se ve en el espejo que estaba colgado en la pared exterior del baño. Y después se ve en las escaleras, lo pudieron capturar 3 veces en cámara, y después se ve ya en la puerta cuando todos estaban afuera, como si estuviera observándolos. Y déjenme decirles una cosa, en vez de verse en el espejo todo lo que había, porque había hombres con cámaras, etcétera, todos los que estaban investigando, en vez de verse eso parecía como si fuera una ventana a la oscuridad total, como un bosque así de oscuro. Y esa entidad que se asomó por ahí se veía más negra todavía que las sombras de la noche que estaba reflejando el espejo. Entonces, esa es otra de las cuestiones por la que vienen muchos investigadores, incluso también a Juan Ramón Sáenz cuando tenía la mano peluda, muchos le contaron acerca de estas posesiones. Y mucha gente dice, bueno, ¿por qué se dan tanto las posesiones en el lugar? ¿Quieren que les diga por qué? Porque la gente viene a tomar. Vienen y toman y entonces toda su energía áurica, su campo energético se debilita, se fragmenta. Y por eso es que hay tantas posesiones, tantos casos de posesión. Cuando tú vienes en un estado de ánimo bajo, cuando estás deprimido, cuando traes muchos problemas o cuando le haces mucho a la droga o al alcohol, eres una víctima muy fácil para este tipo de seres. Y también hay gente que no cree en este tipo de cosas y entonces viene a retar. Llegan desde el momento en que llegan, vienen a retar. Dicen, yo quiero ver porque no creo, etcétera. Incluso los empiezan a llamar. Uno de los errores que cometió Laura Rivas, y lo pueden ustedes ver también en el video, es llamarlo. Este poquito necesita. Yo siempre les digo, crean o no, no lo llamen porque este no sabe de broma, ni de juegos, ni de que si creen o no creen. Si ustedes lo llaman, se va a presentar y luego para que lo suelte. Como bien decía mi hijo, a esta pobre mujer que se lo llevó, porque la pescó y ya no la soltó, le dimos o tratamos de dar el teléfono del profesor Eric Soham. El maestro es liberador, es exorcista liberador, pues el señor no creía en esto, entonces no se lo llevó, pero semanas después nos habló por teléfono para decirnos, ¿saben qué? Por favor, sí, solicito su ayuda, denme el número del señor que me querían dar. Dice, porque mi mujer está muy mal y cada vez está peor. Dice, la cosa que la posee, porque se metía en ella a raíz de que se fue de aquí, dice que no la va a soltar hasta que yo haga un ritual, una ceremonia que me está pidiendo en esa casa donde ella pues la pescó, por decirlo así. Y en ese tiempo todavía la casa estaba abandonada, pero ya pertenecía a la otra familia a la cual se la vendió mi tío. Todavía estaba abandonada, todavía no estaba remodelada. Nosotros le dijimos que ya no podíamos dar ese permiso porque ya no era nuestra la casa, ya no era de mi tía abuela, ya la había vendido mi tío. Dice, no importa, yo tengo que hacer esa ceremonia porque me lo está exigiendo esa entidad. Y le dijimos, no, pues no la puedes hacer, no te podemos dar permiso. Déjenme decirles una cosa, pese a que no le dimos permiso, el señor regresó a Peña de Lobos una noche sin enterarnos nosotros e hizo la ceremonia que la entidad le estaba pidiendo. ¿Quieren que les diga qué fue lo que le pidió? Y aparte lo engañó. Ajá, porque además lo engañó, ¿eh? Dijo, para que yo la pueda soltar, necesitas hacer esto. Vas a poner 3 velas y vas a ahogar esta cruz en cemento en una de las esquinas de la casa. Cuando el Señor escucha esto, dice, yo lo hago, con tal de que me la deje en paz, yo lo hago. Y cuando nosotros fuimos al otro día, efectivamente ya había hecho el ritual, pero ¿qué creen? Que la cruz no estaba como debe de ser. Lo hizo tal como se lo dijo la entidad y la cruz estaba boca abajo. O sea, la había puesto viendo hacia la esquina de la casa. En vez de cerrar un portal, lo había abierto. Ajá, estaba al revés la cruz y las 3 velas. Entonces, ¿era qué? Era un ritual satánico totalmente. ¿Qué fue eso? Sí, fue balazo. Pero fue lejos, no fue aquí cerca. Bueno, entonces, yo creo... ¿A qué huele?
huele. Sí, sí conozco su olor, pero no sé qué. ¿Como incienso no? ¿Quieres contarles y mostrarles el audio o no? Pues ya les cuento si nos vamos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Les van a contar una cosa que les sucedió aquí una vez que trajo mi hijo la caminata, si les parece bien, y les van a mostrar un audio. Espero que no se asusten mucho los bebés, porque sí está fuerte el audio, ¿eh? Es de un grito. Y estaban precisamente aquí, como estamos nosotros en este momento. Una pregunta, Sí. del ritual, ¿qué le pasó? ¿Sí la soltó o no la soltó? Déjame decirte, como obviamente nosotros no habíamos dado permiso, el dueño que ya era de la casa, que es uno de mis vecinos, se presentó al otro día y vio el ritual y la quitó. Y ya no volvimos a saber del Señor. O sea, dijo, esto no puede estar aquí. O sea, además lo hicieron sin mi permiso. Era una cruz invertida. Estaba ahogada en el piso, él la quitó y la tiró. Según dicen ellos, ya no suceden cosas en la casa, pero la verdad es que sí siguen sucediendo. Nada más que pues no conviene que nadie se entere que todavía hay cosas en ese lugar, pero les voy a decir la verdad también. Hay mucha gente que eso viene, que quieren que los asusten y quieren ir a esa casa específicamente porque era la casa del terror o la casa abandonada. Le voy a pasar el micrófono a mi hijo para que le siga contando, ¿sale? ¿Eh? Esta ya es la última historia para que nos vayamos, chicos. Nos pasó precisamente aquí. Era uno de los recorridos como estamos tal cual ahorita. Y justamente pues estábamos platicando de historias de terror, estábamos creo que platicando de brujas principalmente. Pero pues la gente eran, como había mucho chavo, había igual mucha familia, pero los chavos empezaron de que querían algo más terrorífico, ¿no? Me empezaron a preguntar de las posesiones, etcétera. Y había algunos que ya habían venido, justamente como el señor que anda por acá y los chicos de allá atrás. A ellos les había tocado pasar a la casa. Y justamente pues se habían escuchado la historia de qué había pasado en la casa. Esa historia se dejó de contar porque cada que se contaba era como si se alborotara algo y tiro por viaje había posesiones o se ponía mala gente. Entonces pues la historia se prohibió, se dejó de contar y estas personas que ya habían venido antes y la habían escuchado estaban pide y pide que se las contara. Les dije que no varias veces y estaban dando lata y al ser mucho chavo, pues como de secundaria, pues eran bien latosos. Y estaban duro y dale, y no dejaban que platicáramos los demás, no dejaban que la gente escuchara, y las familias ya se estaban empezando a quejar. Entonces llegó un punto pues en el que decidí que se las iba a contar para que ya dejaran de estar dando lata, pero pues esa ya era una regla que nosotros como administradores, como dueños, ya tenemos prohibidísimo contar esa historia, por eso ahorita ya no se las voy a contar. Pero entonces se las conté pese a todo, y en lo que platicábamos inmediatamente se empezó a poner raro el asunto, como que empezó a bajar la temperatura. ¿Sí saben qué significa eso, no? Empezó a bajar la temperatura y de repente se empieza a escuchar allá del lado de la peña, justamente vamos a subir para allá ahorita, vamos a pasar junto. Se empezaron a escuchar unos gritos de una mujer, como si le estuvieran. Obviamente se preocuparon todos, ¿no? Y uno como responsable de la gente que traes, pues obviamente te pones a pensar en el dilema ético, ¿no? De, ¿la voy a ayudar o me quedo con la gente? Porque si la voy a ayudar y le están haciendo algo y tienen armas, puedo traer el peligro para acá, ¿no? Entonces, en lo que decidíamos qué hacíamos, pues todos se callaron, apagaron la luz, y estábamos calladitos esperando a ver qué pues decisión se tomaba. En eso, algunos de los muchachos empiezan a ofrecerse para acompañarme en caso de que una moto, en caso de que hubiera algún problema con la gente que estaba haciéndole daño a la supuesta muchacha. Y llega un punto en el que pues mientras decidíamos si subir a apoyar o si nos quedábamos aquí para proteger a las familias, me doy cuenta que el grito
por momentos era demasiado largo, como que no tomaba aire para respirar. Y ya me cayó de raro y digo, ¿saben qué? Para este momento, la muchacha ya debería estar, o ya se le debería haber acabado la energía para estar gritando. Se debería escuchar por lo menos distinto el grito. Y se sigue escuchando bastante potente, o sea, idéntico. Y digo, ¿saben qué? O es un muerto, o es alguien que está cotorreando, ¿no? Les digo, vamos a tratar de calmarnos, vamos a seguir platicando y a ver si se deja de escuchar, porque eso evidentemente no es una persona que esté viva. Se empiezan a calmar algunos, otra vez algunos de ellos que estaban más atrás todavía siguen preocupados, pero seguimos platicando las historias para que se distrayeran. El grito sigue y sigue y sigue, cuando de repente acá de la parte de atrás, de hecho creo que una familia se fue para allá temprano, no se vayan para allá solos, pero de esa parte de allá atrás donde están ustedes, empezamos a escuchar que se escuchan unos tambores tribales. Si saben cómo es un tambor tribal, ¿no? Y se me hizo raro porque pues no había nadie cuando llegamos y tampoco se escuchaba absolutamente nada. Entonces, del lado por donde entramos se escuchaban los gritos y atrás de nosotros se escuchaban unos tambores. Se empiezan a poner nerviosos, les digo, a ver, cálmense, vamos a callarnos otra vez. Y me pongo a pensar, ahora sí que a lo mejor, y pues podía ser posible, estaba demasiado rara la situación, respecto al grito principalmente, porque era muy largo y no se cansaba de gritar. Pero a la vez dije, híjole, ¿qué tal si es un ritual satánico y están sacrificando a una persona? ¿También? Salud, no sé qué pedo. Pero algo vio, ¿eh? Sí, algo vio. Ya ven, ¿para qué andamos contando? Pero bueno, ¿viste eso? ¿Dónde? ¿Nadie lo vio? Ah, eso, allá arriba. Está demasiado arriba, chavos. Sí, ya lo vi. La de hasta arriba, ¿no? La esta está arriba, sí. Pero ya está en el cielo, no está en la montaña. Ah, mira, Ya ya está bajó. bajando. Bueno, chavos, entonces, pues ya había pues, ¿cómo les podría decir? La opción de que sí fuera una persona real y que fuera un sacrificio satánico el que se estaba llevando a cabo por los tambores y por los gritos. Ya me empecé a preocupar y de repente, para colmar el plato, imagínense, en los tambores allá atrás, por la entrada por donde veníamos los gritos, ¿y qué creen? Cuando parecía que ya la gente más o menos como que se lo estaba tomando más a chiste, sale de ese lado, que es pues una parte intermedia entre ambos polos de los gritos y de los tambores, sale una mujer, una señora anciana. Pensé yo pues, que se habían ido a hacer del baño, ¿no? Como hace rato, a los que alumbraron, no sé si estaban haciendo el baño. Pero la señora estaba muy destapada, traía como un camisón de esos para dormir. Y sí se me hizo medio, pues, gandalla, si es que venía con alguien que la trajeran tan destapada. Al ser una mujer mayor, pues se podía enfermar, ¿no? Entonces, pues pegan el grito, ¿quién es esa? Le alumbran todos y le digo, a ver, dejen de estarle alumbrando la cara, porque la van a deslumbrar. Y les pregunto de quién es esa persona, con quién viene. Se empiezan a preguntar, no, que con quién viene con esa persona. Y nadie respondía, nadie la conocía. Llegó un punto en el que pensé que a lo mejor, yo tratando pues de calmar la cosa para que no se espantaran, pues era una broma de alguno de los que venían con nosotros. Y que en algún momento se la llevaron para allá para que no se espantara o se fue al baño, en todo caso. Les digo, a ver, ya háblenle que se venga para acá y ya nos vamos, porque ya eso ya es muy mala onda de su parte si están tratando de espantar a los niños, ¿no? Nadie respondía por ella. Y la mujer empieza a salir del bosque, que es pues, la parte de allá atrás que les digo. En eso, detrás de ella, sale un muchacho, muy alto, pero ese estaba vestido de blanco completamente. Muy alto el muchacho. La señora chaparrita y se para detrás de ella. Y la señora se detiene a la mitad, ya pues ya saliendo del bosque, y se pone a bailar.
pero de una forma medio curiosa, como que nada más movía los brazos como si estuviera jugando con el aire, los movía de lado a lado. Y digo, no, pues esto sí ya es una broma, o sea, al principio se vio pues, chistoso, pero ya empezaron a llorar niños, las familias empezaron pues a poner pues muy tensas, y los demás dijeron que pues ya era demasiado, que si ya nos podíamos ir, y la señora empieza a avanzar hacia nosotros, bailando, el muchacho no se movía absolutamente nada más que detrás de ella caminaba, los tambores se empiezan a acercar hacia nosotros y el grito también se empieza a acercar. Entonces básicamente nos estaban encerrando aquí, porque ella no se podía ir, para ella tampoco, y la entrada estaba tapada por la cosa que estaba gritando. Como pudimos, nos logramos salir trepando aquí un poquito, pues, campo traviesa, porque está medio feo, pero todos, como pudieron, enterraban las uñas en la pared para poder subirse, aquí donde está el nahual y logramos salir, apenas, muchachos, apenas logramos salir. Me llamó mucho la atención cómo bailaba la señora porque no es la primera vez que alguien describe ese tipo de baile. Una muchacha que estaba poseída, que de hecho le arrancó el dedo a su novio, que fue allá donde estaban sentados hace rato, si se acuerdan. Sí, Ahí fue estaban una posesión. contando. Ella también bailaba así, pero jugaba con el fuego y sin quemarse. Pero bueno, logramos salir. Estuvo bastante tensa la situación porque pues tratamos de llevarlo lo mejor que pudimos hasta que pues ya se puso muy feo y en ningún momento se me ocurrió decirles a ver graben, pero a alguien sí se le prendió el foco y grabó un audio. ¿Lo quieren escuchar? Sí. Pero no se espanten. No. Órale pues, a ver, sosténlo así. A ver, déjame ver dónde está la rejilla. Así, yo creo que así. Bueno, entonces se escucha detrás de las voces para que presten atención, ¿va? ¿Va a recibir en sus ojitos? ¿Otra vez? Sí. Última y nos vamos. Muy bien, chavos. Ahora sí, Pues vámonos justo para donde vámonos estaba el para grito que de no esa se me vez. mojen. Voy a pasarme No adelante vayas para señalando ahí. decirles por dónde, chicos. Ay, 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 ay. Con cuidado. Perdón, perdón, chicos. Voy a pasar para allá, ¿eh? Ay, Dios mío. Dale la mano si quieres. Gracias, gracias. Aquí me apoyo del caballero, perdón, perdón, chicos. Para decirles por dónde y salir huyendo antes de que nos agarre la lluvia. Bueno amigos, así llegamos al final de esta experiencia en Peña de Lobos. Queremos agradecer profundamente a la señora Ivette Silva por acompañarnos en este recorrido nocturno, a su hijo y por compartir con nosotros las historias, los misterios y la magia del lugar. Desde Paranocta les recomendamos totalmente vivir esta experiencia. La hospitalidad y la atención que recibimos hicieron de esta noche algo verdaderamente especial. Si quieren continuar con la aventura, los invitamos a ver nuestro otro video donde recorrimos el Valle de las Brujas más tarde. Fue exactamente a las 3 de la mañana, no se lo pueden perder. Recuerden siempre visitar estos lugares con respeto, responsabilidad y cuidando el entorno. Yo soy Luis Novoa, esto es Paranocta. Cuando la noche cubre la ciudad y las sombras empiezan a hablar, hay un hombre que
teme entrar, donde los muertos quieren despertar. Michinovoa, leyenda paranormal, cazando fantasmas, en cada portal, con su cámara, busca la verdad. en los lugares de Mayor oscuridad, Michinovoa, nadie lo detendrá, documentando aquello que nadie verá. Y cuando el miedo quiera dominar, para noctar llegará. Este espectros, ruinas y oscuridad, su nombre quedará en la eternidad. La leyenda vive, la historia continúa cuando llega